Bien, pues corregidos los ejercicios vamos a pasar a trabajar el contenido nuevo del día. Ya sabéis que este contenido tenéis que trasladarlo al cuaderno, pero prefiero que escuchéis primero la explicación y ya luego pues tranquilamente lo vayáis escribiendo todo en el cuaderno. Bien, vamos a pasar a ver los tipos de variables estadísticas. Es decir, en función del tipo que recojan esas variables, pues las variables las vamos a clasificar en dos grandes grupos, que son las variables cualitativas, pues que son aquellas que los valores que toman no son numéricos. Ahora veremos ejemplos. Y las variables cuantitativas. ¿Cuáles son las variables cuantitativas? Pues son aquellas que los distintos datos que están tomando sí son datos numéricos. A su vez, las variables cuantitativas, es decir, estas variables que toman datos numéricos, las vamos a clasificar en discretas y continuas. ¿Cuáles son las discretas? Pues son las que toman valores aislados, es decir, que entre dos valores consecutivos no puede aparecer ningún valor intermedio. ¿Cuáles son las variables continuas? Pues si entre cualquier par de datos que recojamos siempre podemos encontrar un dato intermedio. La forma más fácil de diferenciar cuando una variable es discreta a cuando una variable es continua es que la variable discreta no toma datos decimales, ¿vale? Solo toma datos naturales, mientras que la variable continua es aquella que sí toma datos que son números decimales. Pues vamos a ver ejemplos. Venga, hemos dicho que las variables cualitativas son aquellas que no toman datos numéricos, es decir, que los datos que toman son no numéricos. Por ejemplo, el color de ojos. Cuando nosotros en una población estudiamos el color de ojos y vamos preguntando a cada individuo por su color de ojos, pues las respuestas van a ser azul, verde, marrón, ¿veis? Los datos que está tomando esta variable son no numéricos. Azul no es un dato numérico, verde no es un dato numérico. Por ejemplo, equipo de fútbol preferido. ¿Vale? Si estudiamos en una población el equipo de fútbol preferido de cada uno de sus habitantes, pues conforme vamos preguntando a cada individuo, pues las respuestas que van a ser. Pues si el Atlético de Madrid, que si el Real Madrid, que si el Murcia, que si el UCAM, que si, yo qué sé, el Barcelona. Entonces, ¿veis? Los datos que está tomando la variable no son numéricos. Por eso tenemos una variable cualitativa. Yo qué sé, podemos poner un tercer ejemplo. Marca, yo qué sé, marca de perfume o colonia que se use. Pues lo mismo, cuando nosotros preguntamos a cada individuo de la población que estamos estudiando, pues le vamos a preguntar en concreto por la colonia o por el perfume que están usando. Entonces, pues las respuestas que pueden ser, pues pueden ser el de Mercadona, el de Bosch, el de no sé qué. Los datos que va a tomar esa variable no son numéricos y eso hace que estas tres variables sean ejemplos de variables cualitativas. Venga, vamos con una variable cuantitativa discreta. Aquí lo que queremos es que la variable tome siempre datos naturales. Por ejemplo, número de hijos. Si por ejemplo preguntamos a las familias del barrio por el número de hijos que tienen, pues las respuestas van a ser siempre datos naturales. O 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. Y eso sí, sabemos que son datos aislados porque entre 0 y 1 no cabe la posibilidad de encontrar un nuevo dato. O entre 1 y 2, que son dos números consecutivos, no nos cabe la posibilidad de encontrar un dato nuevo. Por ejemplo, número de teléfonos que tenemos en casa, ¿vale? Pues lo mismo, si preguntamos a las distintas familias que son objeto de población por el número de teléfonos que tienen en casa, pues la respuesta será hay 1, o 2, o 3, o 4. ¿Veis? Esta variable está tomando siempre datos naturales. También podemos ver el ejemplo de número de coches que tiene la familia.
Pues lo mismo, la respuesta va a ser si tiene 0, si tiene 1, 2, 3. La clave para identificar este tipo de variable es ver que los datos que está tomando la variable son datos que son números naturales. Vamos con las variables cuantitativas, cuantitativas continuas. Aquí hemos dicho que son números decimales. Entonces, por ejemplo, la estatura en metros. ¿Cuánto mides? Pues yo mido 1,75, yo 1,97, yo 1,84. ¿Veis? En este caso la variable está tomando números decimales. Entonces, además, yo mido 1,84, yo mido 1,85. Sí, pero es que yo mido 1,847. Siempre podemos encontrar un dato intermedio. Y eso es lo que hace que sea una variable cuantitativa continua. En metros, yo que sé, por ejemplo, peso en kilogramos. Pues yo peso 54,3 kilos, yo peso 73,45, yo peso 95,37 kilogramos. ¿Veis? Otra vez, los datos que está tomando la variable son números decimales. Entonces, repito, por última vez, ¿cuáles son las variables cualitativas? Las que los datos no son numéricos. ¿Cuáles son las variables cuantitativas discretas? Las que los datos que toma la variable son números decimales. ¿Cuáles son las variables cuantitativas continuas? Los datos que toma la variable son números decimales. Bien, y ahora vamos a terminar ya. Porque nosotros, conforme vamos recogiendo esos datos, los vamos a agrupar en lo que se denominan las tablas estadísticas. Las tablas estadísticas nos van a permitir organizar los datos de la variable y así los vamos a poder interpretar mucho más fácilmente. Toda tabla estadística debe contener las siguientes columnas, que son estas de aquí. Los valores que llamamos x sub i es cada uno de los diferentes datos que está tomando la variable. En el caso de ser cuantitativas los tenemos que poner ordenados de menor a mayor, como vamos a ver en el ejemplo. Luego tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece repetido cada dato x sub i. Luego tenemos la frecuencia relativa, que la llamamos h sub i, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Y el porcentaje, que llamo p sub i, que se obtiene multiplicando por 100 la frecuencia relativa, y es el porcentaje de aparición del dato x sub i. Ahora, cuando la variable sea cuantitativa, aparte vamos a añadir las acumuladas, que son la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje acumulado, que se obtiene sumándole a una casilla las anteriores, ¿vale? Lo vamos a ver muy sencillo. Entonces, vamos con el ejemplo. Vamos a ver cómo se haría una tabla estadística. Yo ya he puesto x sub i, que son los datos, f sub i, que son las frecuencias absolutas, h sub i, que son las frecuencias relativas, p sub i, que son los porcentajes, f mayúscula sub i, la frecuencia acumulada, h mayúscula sub i, la frecuencia relativa acumulada, y p mayúscula sub i, el porcentaje acumulado, ¿vale? Venga, pues entonces, observemos. El ejemplo dice, las calificaciones de 20 alumnos de tercero A en matemáticas son 5, 6, 5, 8, 9, 10, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 5, 5, 4, 3, 9, 7, 6, 4. Entonces, vamos a organizar los datos. Tenemos que ir desde el más pequeño hasta el más grande. Pues empezamos, buscamos el más pequeño, 3. Después es un 4. Después es un 5. Después es un 6. Después es un 7. El 8 también lo tenemos. El 9 también lo tenemos. Y el 10 también lo tenemos. Bien, ya tenemos los distintos datos. Ahora, lo que vamos a hacer pues es escribir la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? El número de veces que aparece cada dato. Vamos a contar, vamos a buscar. Empezamos con el 3. Pues tenemos 1.
Vamos con el 4. Ahí, el 3 ya lo hemos puesto. 1 y 2. ¿Vale? Ya llevamos 3 datos en total. Vamos con el 5. 1, 2, 3, 4. Vamos con el 6. 1, 2 y 3. Vamos con el 7. 1, 2. Vamos con el 8. 1, 2, 3. Vamos con el 9. 1, 7, he puesto 2 y son 3, me he dejado este. Vamos con el 9. Aquí hay 1, 2 y 3. Y vamos con el 10, que solo hay 1. Vale. Ahora lo que vamos a hacer para ver si lo que he hecho está bien es ver si todos estos números suman esas 20 notas que deberíamos tener. Pues tenemos 2 más 1, 3, y 3, 6, y 4, 10, y 3, 19, y 1, 20, ¿vale? Aquí abajo, ¿vale? Deberíamos poner la suma de los datos, que es 20, ¿vale? Aquí tengo que poner un 20. Y ahora, ¿cómo saco las frecuencias relativas? Pues las vamos a sacar dividiendo cada uno de los datos entre 20, entre el número total de datos. 1 entre 20, 0,05. 2 entre 20, 0,1. 4 entre 20, 0,2. 3 entre 20, 0,15. 0,15. 0,15, 0,15 y aquí me queda 0,05. ¿Cómo sacamos los porcentajes? Pues multiplicando cada una de las frecuencias relativas por 100. 5%, 10%, 20%, 15%, 15%, 15%, 15% y 5%. ¿Cómo sacamos las acumuladas? Pues hemos dicho que hay que ir sumando. Pues tengo la primera. ¿Qué pasa si a la segunda le sumo la anterior? Pues 2 más 1, 3. ¿Qué pasa si a la siguiente, a la 4, le sumo las anteriores? Pues por ejemplo, para no sumar 2 y 1, pues directamente 4 más 3, 7. 3 más 7, 10. 3 más 10, 13. 3 más 13, 16. 3 más 16, 19. Y 1 más 19, 20. Bien, ¿no? ¿Cómo sacamos las relativas? Pues igual, vamos a dividir cada una de las frecuencias entre el total. Pues tenemos que 1 entre 20, o ir sumando, que es lo mismo. 0,05. Sumamos 0,1, pues 0,15. Sumamos 0,2. 0,35. Sumamos 0,15. 0,5. Sumamos 0,15. 0,65. Volvemos a sumar 0,15. 0,8. 0,95 y 1. Y ahora multiplicamos por 100 y tenemos 5%, 15%, 35%, 50%, 65%, 80%, 95% y 100%. Y con esto pues ya tenemos la tabla hecha. En la siguiente clase pues iremos explicando qué significa cada uno de estos datos. Muy bien, pues ánimo con el trabajo.